Hola, hola, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Estación Averno. Me da muchísimo gusto abrir esta mesa donde departo con mis colegas, con Caro de Nova. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenos Bien días. Buenas emocionada con el tardes. tema. Buenas noches. Perdón, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para que haya un amplio espectro. Sabemos Ajá, que por si nos ven mañana también en la nuestra mañana o en audiencia la es tarde. de todos los horarios, así que hay que saludarlos debidamente a todos. Así es. Y Pepe Hernández, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a nuestra audiencia, feliz cumpleaños a todos. Muy bien. El tema que nos convoca en este capítulo es muy importante porque volvemos a Salinas Pliego, pero no es que se trate de una reiteración, sino que parece que empieza a despuntar uno de los antagonismos fundamentales para el sexenio de Claudia Sheinbaum, no solo en términos jurídico o económicos, con lo que tiene que ver con pago de impuestos y demás, sino también en el terreno político. Me parece que debido a ello es tan amplio el tema de Salinas Pliego, porque el estira y afloja que ha existido en los últimos años entre este personaje y la presidencia pasada de López Obrador y la de Claudia Sheinbaum, que es esta evasión persistente de cumplir sus obligaciones fiscales, entraña no solamente una desidia económica, no solamente un deudor que se niega a pagar, hay toda una visión de mundo detrás, hay toda una concepción de la realidad política y económica, una manera tácita de querer organizar al país, de ver cómo se tiene que gestar la sociedad, cómo se tiene que organizar. Y pues esa manera de ver el mundo, que es una de las nuevas vertientes de las derechas más radicales en América Latina, pues ha tenido triunfos inéditos en latitudes como Argentina, por ejemplo. Y pues estamos ante una situación donde Salinas Pliego representa hoy mucho más que la evasión fiscal. Y lo digo en un tono peyorativo. No, cuando digo que representa mucho más, no es que quiera yo darle un gran papel, una relevancia histórica, política. Me refiero a que debemos nosotros desentrañar esa parte política, esa visión de mundo que está detrás, porque es una visión de mundo muy perniciosa, muy dañina para la sociedad. Y va más allá del mero neoliberalismo y creo que merece la pena que lo desentrañemos. Pues entonces, sin más, abramos discusión con el tema Salinas Pliego, con el antecedente más inmediato, que es el hecho de que el jueves de la semana pasada, este personaje envió a sus abogados al SAT para, como estaba previsto en la ley, ya ahora sí decir que sí va a pagar, nada más que van a ver si puede recibir un descuento con base en la ley del 39% y cuándo sería. Es decir, ya no es una negativa tajante, pero en un ser tan poco confiable como Salinas Pliego, muchas cosas pueden pasar. Entonces, ese es el antecedente más inmediato, pero sirva ese nada más como punto de partida para ir más allá. ¿Qué representa políticamente alguien como Salinas Pliego? Entonces, pues, Caro, tú estás también encantada con el tema porque es... Pues encantada porque me enoja y me gusta enojarme a veces. ¿Te gusta enojarte? A veces, no siempre. Pero creo que es importante también como para poner en contexto a la audiencia que pienso que a veces como mediáticamente se toma tanto este tema, puede parecer para algunas personas que es un tema novedoso, ¿no? Que es, digamos, de ahora de esta administración, que de repente se le ocurre como hacer este cobro de impuestos. Hay que recordar que desde la conferencia de prensa, precisamente la Procuraduría Fiscal ha dado a conocer este modus operandi que por casi 20 años Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego ha operado para evitar pagar los impuestos que debe, lo que por esta misma acción ha hecho que se le acumulen los recargos y que la cuenta pues se sume, ¿no? Solo como un breve resumen de lo que ha ocurrido.
En marzo del año pasado se divulga públicamente este adeudo fiscal de Grupo Salinas, que entonces ascendía a 63,000 millones de pesos y estaba dividido en 17 juicios. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque precisamente en esta transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo democrático que se ha vuelto ahora el sistema del Poder Judicial, cuánto recurso también, no solo, digamos, económico, sino también de tiempo se ha destinado a llevar los casos de este deudor, ¿no? Ya en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, después de haber pasado por otros tribunales, cerró ya definitivamente la vía legal de Grupo Salinas, que intentaba eludir este pago de la deuda. Ya se supone que, bueno, no se supone, es la última instancia, la instancia máxima, aunque ridículamente después se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oh, sorpresa, el único medio que hizo este seguimiento fue TV Azteca. Claro, porque es un derecho humano no pagar impuestos. Exacto, ¿no? exacto, y porque pues qué persecución tan violenta. Se entrevistó a sí mismo, ¿no? Y se entrevistó a sí mismo. Pues para acusar eso, que se le estaban violando los derechos humanos, pero bueno, acá en nuestro país, pues el máximo tribunal ya lo determinó. Luego, como bien lo decías, ¿no? En enero, el SAT ya da esta información sobre que se notifica formalmente el pago, aunque, bueno, ya son 51,000 millones de pesos y se ofrece este periodo de pago voluntario que le va a hacer acreedor, como a todas y todos los mexicanos, no porque sea él un caso particular, del descuento del 39%. Entonces, muy pues, buen descuento. Es casi, o sea, muy casi bueno. 40%, casi la mitad. También ya se dice que el lunes 19 se informa que el 9 de enero era la fecha ya última, lo que dices pues que ya se acercan con esta intención, que me parece que tal vez no sea una intención de pago, sino uno, para aprovechar este descuento, para calmar la opinión pública y porque seguramente pues ya todo su equipo legal también ve que ya no le queda como de otra para poder efectuarlo, ¿no? Y a mí me gustaría centrar, empezando como con esta conversación, también de recordar solo una de las empresas de Grupo Salinas, que es TV Azteca, porque creo que también parte de la discusión pública que se ha armado sobre este asunto es sobre el papel de esta televisora, que si bien pues es particular al ser comprada por Ricardo Salinas con el préstamo, que lo hemos dicho incansablemente también, de Ricardo Salinas de Gortari hace más de 30 años, finalmente el uso que se hace del espacio radioeléctrico ha sido históricamente contra el derecho humano a la información y también, por ejemplo, podemos mencionar como el derecho a la salud en esta campaña que se hizo de desinformación en pleno COVID, de llamar abiertamente a desobedecer al subsecretario de Salud. Casos también como el de Atenco, ¿no? Donde a las 3 de la tarde un par de conductores dicen que es vergonzoso que no se use más brutalmente la fuerza policial. Entonces, en estas discusiones, más allá, como bien lo decía Héctor, que tal vez no se quede en un asunto solo de impuestos, sino esa elusión y esa evasión fiscal, el hecho de que Salinas Pliego sea un multimillonario que se beneficia del Estado, que se ha beneficiado del Estado, pero que se niega también a cumplir sus obligaciones de quien se ha justamente beneficiado, ¿no? Bueno, pero regresando al caso de TV Azteca, creo que sí será importante en esta discusión, más allá de si lo que se designe, si es que no paga en el caso eventual, que habrá que esperar lo que se determine de algún embargo, si es que fuera posible, por ejemplo, en el caso de la televisora, de ver y yo creo que sí detenernos a estudiar y también a condenar o qué tipo de juicio habría para un uso del espacio radioeléctrico que ha ido contra las y los mexicanos, ¿no? Con mentiras falsas, con campañas también, no solo a su beneficio, sino también de actores políticos que han estado cercándose en las fotografías. Por ejemplo, ahorita está en esta que está con Calderón, bueno, con Milei también, pero bueno, con expresidentes, ¿no? Que le beneficiaron y que lo que veíamos también en programas pasados, de cómo la televisión tanto Televisa como TV Azteca por muchos años fueron más bien quienes movían los hilos de ciertas decisiones que tomaba la clase política de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión en específico de la televisora será un tema que se deberá seguramente poner sobre la mesa en el destino de lo que ocurra, pague o no pague, ¿no? Porque incluso si paga y salda la deuda, pues yo creo que digamos como el compromiso
ético de un medio de comunicación debería estar puesto también a discusión. Sí, como bien dices, pague o no pague, independientemente de eso, porque además, hasta donde tengo entendido, estos impuestos del SAT, estos dos no tienen que ver con TV Azteca. Creo que es Entonces, y además, si no mal recuerdo, alguna vez le preguntamos a Genaro Villamil si el adeudo de impuestos, o sea, si las razones para cancelar una concesión, entre las razones estaba esta, y dijo que no, ¿no? Pero como bien dices, pague o no pague, es algo que se debe de poner a revisión. Me quedé pensando lo que decías, Héctor Alejandro, al principio, que es volver a arrancar estas intenciones políticas de Ricardo Salinas, que no solo, su actuación ya no solo está en el contexto económico o empresarial o financiero del país o mediático, sino ahora ya está abiertamente en el carril político, que un poquito empezó el año pasado, ¿no? Hubo como un arranque, un coqueteo con esta idea de ser candidato presidencial, y ahora que está otra vez en aprietos, o que sigue estando en aprietos, o que está ya contra la pared, ¿no? Tiene que pagar a fuerza, vuelve a sacar esta idea de ser candidato presidencial. Hace varios años él dijo que no tenía ningún interés, ¿no? Porque los presidentes son empleados del pueblo y él no va a ser empleado de nadie, ¿no? Pero ahora saca esta idea de que, ay, no, yo quiero dejarle algo a mis hijos, un mejor país o algo así, entonces tal vez me veo obligado a lanzarme. Me recordó a Denise Dresser que antes de 2018, en una entrevista con este personaje Risco, dijo que estaban hablando sobre la cuestión de Ayotzinapa, la indignación que provoca Ayotzinapa, y ella dijo algo así como, si nadie se avienta al ruedo, yo voy a tener que aventarme al ruedo para buscar la presidencia, para traer justicia en casos como este, ¿no? Una cosa así. Entonces, qué saludable autoestima. Exacto, ese es el nivel de la autoestima y de estar totalmente fuera de la realidad. Pero bueno, me quedé pensando entonces ahorita, ¿qué posibilidades tendría un personaje como Salinas Pliego, no dentro de la realidad, sino dentro de la cabeza de la derecha, ¿no? Sería, así como lo planteaste, Héctor Alejandro, sería un poco el relevo de Claudio X González en el sexenio de López Obrador. En el de Claudia Sheinbaum sería Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué posibilidades tendría? Claudio X González venía del sexenio, es decir, el sexenio de López Obrador viene a sustituir el sexenio de Peña Nieto. Todavía no estaba muy lejano, pues, que el neoliberalismo dentro del régimen en México. Y los empresarios, como Claudio X González, pues veían a López Obrador como un accidente, ¿no? En la historia que podía ser desechado en el lapso de un sexenio. Se dieron cuenta que no, pero les costó aprender ello. Y no había las posibilidades que existen hoy, no había esta percepción que nos dio personajes como Trump o como Milei, ¿no? O sea, la aventura de Trump y de Milei en Estados Unidos y en Argentina le dan a personajes como Salinas Pliego una especie de esperanza, o por lo menos una posibilidad de envalentonarse para atreverse a buscar una candidatura presidencial. Pero la situación en México es muy distinta a estos dos países, y además la elección presidencial en México sería en el 2030. Yo estoy seguro que ni Donald Trump ni Milei estarán vivos políticamente en el 2030. O sea, yo no creo que la situación en Estados Unidos y en Argentina acabe bien con estos dos personajes. De hecho, yo estoy seguro, espero no equivocarme, que Donald Trump no va a terminar su mandato. Ya se habla, híjole, dije, qué bueno que no quedamos con que hablar de Trump no estaba. También todo el mes aplicado. Sí. No. Donald Trump no va a terminar el mandato, es lo que yo creo, y ya hay varias voces hablando de ello. Incluso algunos dicen que no va a llegar ni al 10 de mayo, ¿no? Lo que sí es que no va a terminar bien el mandato de Trump, termine o no termine. Y Milei tampoco. Milei termina el próximo año.
y yo no creo que tampoco vaya a terminar bien. Entonces, estos dos referentes para la derecha en una posible candidatura de Salinas Pliego no creo que vayan a sobrevivir de aquí a 2030. Yo supongo que la derecha tenía estos dos referentes como su base fuerte, pues, y yo no creo que dure de aquí al próximo año, mucho menos al 2030. Pero sí, efectivamente, yo creo que veremos que en los próximos meses, dependiendo mucho de lo que suceda con esto, esta semana es cuando este personaje debe de pagar, según lo dijo la propia presidenta el día de antier. A ver qué sucede. Yo supongo que seguirá coqueteando con la idea de pelearle políticamente a Claudia Sheinbaum en su terreno, pero yo le auguro un gran fracaso. Pero yo, como caricaturista, tengo mis veladoras puestas para que Salinas Pliego siga participando políticamente y que sí sea candidato presidencial en 2030. Sí, creo que sería una especie de develarse a la derecha sin máscaras, mostrarse tal cual es y ya sin mayor filtro. Yo creo que vale la pena pensar ¿por qué es relevante un personaje como Salinas Pliego en este momento? Y digo relevante por no tener un mejor término, porque me parece que en los libros de historia el tipo va a quedar consignado como un pie de página de lo que significa esta derecha radical y pueril, ¿no? De mentalidad de pubertos tardíos que se creen disruptivos por tratar de ofender a los demás. Pero más allá de eso, ¿por qué tiene tanta importancia para las derechas en este momento alguien como Salinas Pliego? Empresarios deudores en México ha habido siempre. ¿Por qué ninguno de ellos ha saltado a la fama pública de esta manera, con esta agitación política tan marcada? Pues bueno, creo que eso es la parte que debemos contemplar como parte de la coyuntura. El adeudo de Salinas Pliego ha sido sistemático y ha sido neciamente prolongado porque hay una concepción política de este sujeto de que es su derecho no pagar impuestos. Pero también hay otra parte. ¿En qué terreno, en qué momento de la historia está jugando políticamente este señor? En un momento donde los partidos políticos de las derechas en México están en una crisis muy profunda. Y creo que eso no debemos dejar de ponderarlo, dejar de ponerlo sobre la mesa, porque creo que es una buena parte de la explicación. Es falso que los partidos políticos en México en general estén en crisis. Si observamos a Morena, estamos ante un partido hegemónico en el sentido gramsciano que está viviendo un momento de éxito inédito en el país. Pero los partidos de las derechas, PRI y PAN, están en un momento de crisis muy profunda. No de 2024 para acá, sino de 2018 para acá. Y pues ese es el asunto que debe tomarse como telón de fondo. Cuando tienes partidos disminuidos cuyos liderazgos más notables son gente como Ricardo Anaya, que tiene que irse a esconder a otro país, también perseguido por delitos, y solamente regresa porque se le consiguió un fuero como senador, o el PRI está dirigido dirigido por un personaje como Moreno Cárdenas, el partido que en algún momento fue uno de los más notorios y visibles del mundo por su poderío, que tenía una militancia que competía proporcionalmente con la del Partido Comunista Soviético o el Partido Comunista Chino, y ahora resulta que están dirigidos por un porro golpeador que está en este momento luchando por salvar el registro de ese otrora partido de Estado. Un porro de cuarta, o sea, lamentabilísimo. Exacto, ni siquiera hay de porros a porros, ¿no? Sí. Ni siquiera los porros estudiados que, por ejemplo, y vale la pena mencionarlo, ¿no? Los personajillos que usaba la Secretaría de Gobernación para generar panfletos contra los estudiantes del 68, como Jorge Joseph, eran tipos
violentos, miserables, horribles, pero tenían cierta educación, ¿no? Tenían una ilustración y un conocimiento del intríngulis de la política mexicana que estos porros contemporáneos no tienen. Y no estoy alabando, ¿no? Estoy resaltando el nivel de degradación. Pero ese es el momento en el que una figura como Salinas Pliego tiene esta gran relevancia, ¿no? Cuando los partidos políticos de las derechas están en ese estadio de debilidad, pues estas voces que se hacen pasar por marginales tienen cierta oportunidad, ¿no? Aunque, bueno, hay que decirlo, este señor se las puede dar de marginal o de antipolítico o de ser alguien que no viene de la égida partidista en México. Es cierto, el tipo ha logrado lo que tiene gracias a sus componendas con la vieja clase política mexicana. Desde que Salinas de Gortari le facilitó dinero para adquirir una propiedad estatal, para con eso tener una televisora, pues después con el sistemático intento de evadir fiscalmente, pues por supuesto que su relevancia se debe a su relación con el poder político tradicional, pues. Pero es verdad, los partidos están en crisis y eso le da foro a este sujeto, como el sexenio pasado se le dio foro a Claudio X González. Y hay que decirlo, porque muchas veces se critica que se les da un poder desmedido a estos personajes y que Claudio X González se le observa como un titiritero todopoderoso. No, a ver, es un personaje mediocre y bastante limitado y muy gris, pero eso habla no de que no pueda controlar estos partidos, sino habla de la debilidad de estos partidos. Basta una reunión en la casa de este señor, el sexenio pasado, para amarrar a PRI, PAN y a los 3 porros que quedaban del PRD. Es decir, no se necesita mucho para sobresalir en este espacio de la derecha partidista tan debilitada en México. Y ya con este último punto cierro. ¿Por qué es relevante el discurso de Salinas Pliego? ¿Por qué está ganando cierto foro? Yo no sé si está interpelando realmente a la sociedad mexicana y si haya gente que de verdad se siente identificada con ese discurso y vaya a crecer. Solamente trato de explicar que si ahora estas tonterías pseudo libertarias de zurdos de mierda y que los gobiernícolas te roban a través de los impuestos y retornar a este anticomunismo trasnochado de la Guerra Fría y referirse a las mujeres de una manera tan violenta, tan misógina y tan miserable como lo hacen Milei, como lo hace Donald Trump, como lo hacen los ciberporros de la faciosfera en Internet, pues me parece también que es porque hay una crisis ideológica de las derechas. Hay que exponerlo también de ese modo. Los partidos de derechas están en crisis y eso también debe llevarnos a entender que los intelectuales e ideólogos de las derechas están en crisis. Se les han revelado sus mediocridades, sus incompetencias, sus incapacidades de leer la realidad política. Se les quitó la máscara que por mucho tiempo tuvieron de personajes serios, que aunque fueran conservadores tenían una concepción de la realidad mexicana muy, muy certera. No es cierto. Estamos ante personajes que, envilecidos, pues se han revelado también en crisis, igual que los partidos de las derechas, y esta crisis creo que se expone muy bien en el diagnóstico fallido que les ha dado una posición política desde hace unos años, que es ese de la deriva autoritaria. Creo que ahí se expone muy bien la crisis de los intelectuales de derechas en México, y pues el espacio está para que alguien como Salinas Pliego ahora trate de suplir esa carencia. Así de grave es la situación. Claro. Y a nivel como internacional, no sé qué tanto también sea un reflejo, como una copia de otros intereses milmillonarios y del gran capital que pueda encumbrar Salinas, ¿no? A mí me gustaría traer a cuento
Recientemente en la noticiera entrevistamos a Carlos Brown de Oxfam, quienes hicieron este muy, muy interesante informe de Contra el Imperio de los Más Ricos. Voy a leer una partecita de este informe porque creo que precisamente también retrata a un personaje como Salinas Pliego y es pues muy parecido a toda esta mentalidad del gran capital, ¿no? Dice, para un 1000 millonario resulta sencillo adquirir enormes yates o multitud de casas de lujo alrededor del mundo. Existen muchas razones para criticar este consumo excesivo en un mundo enormemente desigual, donde la mayoría de las personas tienen muy poco y en un planeta asfixiado por la incesante generación de residuos y emisiones de carbono. Aún así, algunas voces tachan esta crítica de política de envidia, esto que constantemente Ricardo Salinas Pliego hace, ¿no? Y también porque este informe precisamente, bueno, aunque no, Ricardo Salinas no es de los más ricos, ¿no? En el caso de México y América Latina es Slim, Carlos Slim, cuyo al lado de Salinas pues es nada, ¿no? La fortuna. Sin embargo, me gustaría plantear esto por la manera también en la que Ricardo Salinas enuncia, pero con un abierto, como con una abierta convicción, la condición de la desigualdad. Él, en varios de sus mensajes publicados en X públicamente, considera así que la desigualdad es una condición inherente a los seres humanos y que ir a buscar la igualdad, la desigualdad es inherente a los seres humanos e ir a buscar la igualdad es contraproducente porque limitaría el progreso, ¿no? Y limitaría como que las personas le echaran ganas en toda esta mentalidad también. Subió una imagen, ¿no? En su cuenta de Twitter, así como de, el gran pensamiento del el gran pensador. Citándose a sí mismo, ¿no? Sí. Con una, sí, de fuentes, con lo mismo. Una foto de él. Ajá. Pero realmente esto, ¿no? Y diciendo que hay diferencias y capacidades distintas que hacen a algunos como más aptos, que eso les lleva a la fortuna, omitiendo el pequeño detalle que su fortuna pues ha sido heredada, ¿no? Además de la herencia familiar, pues de esto que ya hemos hablado de cómo se ha beneficiado. Pero lo quisiera llevar por este punto también para llevar algunos datos en el datito. Es que tenemos una nueva sección en Estación Averno, tenemos una nueva sección que se llama El datito feo. El datito feo. Me gustaría también aquí que pusiéramos en la discusión sobre lo contradictorio que es que esto, ¿no? Se queje él de un pago injusto, de una persecución tal, cuando un sistema de financiamiento de una de sus empresas, que es Electra, utiliza estos famosos pagos chiquitos, ¿no? ¿Qué es esto? Un esquema de crédito de consumo de estas tiendas que ofrecen al comprador que precisamente en este sistema desigual pues no tiene el acceso de comprar de manera inmediata algún artículo y pues se paga poco a poco, ¿no? Permite al cliente pagar este producto con estos pagos chiquitos, quincenales, semanales. Y en la literatura financiera esto también se utiliza como estos abonos pequeños que lo que buscan también es un consumo también mayor por parte de esta población. Sabemos que este tipo de tiendas como Electra también se encuentran en colonias populares, aprovechándose precisamente de esta precariedad para que las personas pues se vean un poco, pues sí, también obligadas a comprar en este mismo sistema. Por ejemplo, en el caso de Electra, cuando se opta algún cliente por estos pagos chiquitos, se le otorga un crédito por el valor del producto que desea comprar. Puede iniciar con el enganche o sin él. Algunos esquemas sí exigen enganche en algunos productos y otras no. Ahora, la cuestión es que la idea al principio, lo que parece atractivo es pagar esta cantidad chiquita, que en un periodo pues puede ser como, bueno, no cuesta tanto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un producto con precio de contado de 4,499 pesos, de acuerdo con la Conducef, podría terminar pagando 7,296 pesos. Esto, por ejemplo, en 96 semanas. Esto por el aumento en este incremento que pone precisamente en este sistema de financiamiento. Ahora, también en otros datos, creo que es importante hacer notar también cómo ha sido el comportamiento de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego. En 2025 reportó una caída del 63% en su capital.
pasando de 3.400 millones de dólares en 2024 aproximadamente 4.900 o 7.400 millones de dólares en el transcurso del 2025. En México descendió de los primeros 3 lugares al ser el quinto hombre más rico de México. En la posición mundial cayó del lugar 144 al 734 en la lista de 1,000 millonarios. Se estima en la erosión en su cuestión. Pobre. Pero Pobre para él como diablo, sí es muy importante, sí. seguramente sí debe estarla pasando muy mal. Entre 2023 y 2025 se estima una erosión acumulada de su patrimonio del 61%. Lo que también, y yo les recomendaría también ver creo que es una serie documental que está haciendo Canal 14 de los secretos de la corrupción, y hay un reciente episodio de Ricardo Salinas Pliego, y de verdad la trama, ¿no? Que no solo precisamente se queda en la cuestión de impuestos, sino cómo era este manejo de triangulación entre las grandes empresas, que pues esto, no solamente TV Azteca, Electra, Total Play, todas estas empresas que como eran, digamos, tenían resultados como muy evidentes, y las otras muy pequeñas, y la manera en la que se pasaban las deudas, se triangulaba todo este asunto también de AT&T en los juicios de Estados Unidos, que tuvo que pagar una cantidad millonaria para no ser llevado a la cárcel. O sea, cada que exploras más sobre los casos de Ricardo Salinas Pliego, salen más y más cosas. Es un chiquero absolutamente. Sí. Ya para terminar también, pues recomendar esta investigación que está realizando. Sin embargo, me parece que hace unos días con los periodistas se dio a conocer esta situación en Oaxaca, que se le condonó un predio. También está este asunto de Puebla, ¿no? Que está ahora acusado porque igual como mafioso, ¿no? O sea, al no querer, al negarse a hacer estos contratos por parte del gobierno de Puebla, pues acusan de esta campaña que Ricardo Salinas Pliego está haciendo en contra de algunos políticos, ¿no? Entonces, creo que pues cada que se explora como en general los asuntos de Ricardo Salinas Pliego salen peores cosas. No hay yo creo que nos llevaríamos un maratón así de 6 horas hablando de cada caso de corrupción. Y nadie quiere estar 6 horas hablando o escuchando sobre Salinas Pliego, pero efectivamente por cualquier lugar donde le busques es un cochinero. Sí. Es una red de tranzas, de connivencia con el poder, efectivamente. Desde el sexenio de Salinas de Gortari, cada presidente le dio algo, ¿no? O sea, Salinas pues le dio Imevisión, TV Azteca. Cedillo le abrió las telecomunicaciones, Fox le dio los bancos, Calderón le abrió el sector energético, y Peña Nieto pues le puso Pemex a su servicio, ¿no? Y López Obrador le dio, entre otras cosas, los programas sociales para Banco Azteca. Entonces, y atrás de todo esto, de veras hay toda una red de tranzas, de negocios chuecos, de paraísos fiscales, de empresas fachada, de empresas de papel, de prestanombres, de sus propias empresas, o sea, creando empresas a diestra y siniestra para comprarse a sí mismos deudas y después arreglarlas con el gobierno, tranzas con gobiernos estatales, ¿no? Con Veracruz, con Javier Duarte, ¿no? Con Morelos, con Puebla, en fin, con muchísimos gobiernos. Entonces, esto de los gobiernícolas, pues ya sabemos que es una tranza. Yo les quiero recomendar, aparte de esta recomendación que hace de Nova de esta serie, ¿es Canal 14? Canal 14. Este libro que se llama La Fórmula Salinas, de Matthew Turlier, Las redes del poder en México. Aquí se ve realmente cómo es el accionar de un personaje tan nefasto, tan... pues un ampón realmente, que es Ricardo Salinas Pliego. Y vamos a platicar precisamente con Matthew Turlier en el transbordo. Okay. Pero antes tenemos otra exclusiva en Estación Averno con otra televisora, con otro canal, con otro programa. Pero en esta ocasión es el mismísimo Chamuco TV, porque tenemos una cápsula que hicieron la gente, los animadores de que nos acompañaron en Chamuco TV durante muchos años. Al frente de ellos está Alberto Sánchez, que nos hizo esta cápsula. ¿Qué creen que es? ¿Qué?
es Enrique Krause. No, A ti otra que te vez. cae también Enrique Krause, tú que eres fan de Krause. Totalmente, Bueno, soy no su es lector. Enrique Krause, es Enrique Fraude. Es su Entonces alter ego. no sale con Héctor. No, acá no sale con Héctor, es él solito, en su gran serie muy famosa, Biografías del Poder, en donde nos cuenta la biografía de Ricardo Salinas Pliego, desde el punto de vista de Enrique Fraude. Entonces, vamos a las Biografías del Poder, una coproducción con Chamuco TV, y después nos vamos al transbordo. No se vayan. Mi nombre es Enrique Fraude. Tal vez me recuerden por grandes ensayos políticos como El Mesías Tropical y El Mariano Otero Tapatío. Ahora les traigo una joya de ensayo político llamada El Flores Magón de Electra. Ricardo Salinas Pliego es un prócer de la democracia, un gran liberal que retoma tres grandes virtudes de la historia de México: el racismo, el clasismo y el machismo. Y todo junto o en abonos chiquitos. Este prohombre también es un gran promotor de un gran valor mexicano, la familia, al hacerse llamar tío de todos los mexicanos, el tío Richie. El tío Richie empezó desde muy abajo. No puede haber algo más bajo que pedirle 29 millones a Raúl Salinas. Ya dueño de una televisora, Salinas Pliego usó a su medio de la misma forma valiente y contestataria que lo hiciera Ricardo Flores Magón con su diario Regeneración. Salinas Pliego defiende las grandes tradiciones mexicanas, como robarte una señal de televisión con un comando armado o evadir 75 millones de pesos en impuestos. ¿Quién no ha soñado con hacer esto? Igual que Flores Magón, el tío Richie estaba perseguido por un gobierno autoritario y dictatorial. Pero este hombre valeroso está llamado a encabezar una gesta heroica e histórica, encabezar un gobierno autoritario y dictatorial. Y ahorrarse 75 millones. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer aquí en Estación Averno. Como se dan cuenta, ya estamos en el transbordo y tenemos el honor de tener con nosotras y con nosotros al periodista Mathieu Tourlier. Espero haberlo dicho bien. Es periodista, publica en Le Monde y en Proceso. Primero, Mathieu, ¿cómo estás? Muy buenas noches acá. Buenas noches a los tres, ¿cómo están? Bien, muy emocionadas y emocionados de tenerte por acá. Mathieu, pues a mí me gustaría iniciar preguntándote, tú pues autor de este libro de la fórmula Salinas, acá estábamos platicando hace ratito de este acercamiento que parece que ya tuvo su equipo legal después de ya el ultimátum que da también públicamente el SAT y esta explicación que da la presidenta Claudia Sheinbaum para, pues parece esta intención de pagar lo que debe Ricardo Salinas Pliego con el descuento al que es acreedor. Tú precisamente pues estudiando como todos los modus operandi de este empresario deudor, todas las triquiñuelas que ha elaborado a lo largo de su vida, ¿qué lectura tienes sobre este acercamiento? ¿Muestra sí cierta intención de pagar, cierta digamos como pues ya derrota o es una tal vez estrategia que esconde algún golpe detrás? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, técnicamente no hay manera de escapar más tiempo al pago de impuestos, que más que impuestos en realidad son pagos de créditos fiscales determinados con base en fraudes fiscales cometidos hace cerca de una década. Entonces, después de, como bien dijeron, después de una década de batalla legal, que implicó un vaivén de los casos ante la Suprema Corte, tribunales, apelaciones, etcétera, pues ya en noviembre pasado la Suprema Corte le dio
hasta acá y ya una fecha límite para pagar y una imposibilidad ya de retrasar los pagos. Entonces, pues podemos considerar que sí, de cierto modo es una derrota. Y pues su disposición a pagar no es por voluntad, no es por nada, es porque ya lo que sigue pues ya son medidas de coerción más fuertes, ¿no? Congelamiento de cuentas, embargos, y muchas medidas que podrían afectar a las empresas de Grupo Electra. Entonces, pues sí, no es una muestra de buena voluntad, no es nada de esto, es pues simplemente cumplir con una resolución judicial que dice ya, o sea, ya se termina el juego aquí y ya hay que pasar a pagar y fin. Lo que hace pues los deudores fiscales es cuando ya no tienen recursos, pues pagarle al SAT y ya continuar con su vida, ¿no? Entonces, pues más que una triquiñuela o algo, parece que ya no hay otra manera de evitar este pago, que otra vez eh, vienen de fraudes fiscales, de cosas irregulares que se han cometido con la deuda fiscal de Mexicana de Aviación, de la aerolínea Mexicana de Aviación en los años 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2013. Entonces, no es como lo dicen sus empresas, de que nosotros pagamos muchos impuestos, sí, pero aquí cometiste fraudes fiscales y es lo que se te está reclamando. Entonces ahí estaba evidente que iba a perder porque perdió todos sus recursos legales prácticamente desde hace una década. Lo que dijo la Suprema Corte en su resolución fue ya no más triquiñuelas, como lo señalaste, ya tienes que pagar porque evidentemente cometiste lo que te está reclamando el SAT y por tanto pues ya te queda pagar. Entonces, pues sí, ya este acercamiento no es de buena voluntad, no es de un reconocimiento a una derrota legal, etcétera, es ya pues ante la inminencia de las sanciones, congelamiento de cuentas, etcétera, que podría hacer el SAT, pues ya pasa a pagar como cualquier persona que pierde un recurso ante el SAT. Matthew, muy buenas noches, también te saludo. Has seguido muy de cerca la trayectoria de Salinas Pliego desde hace mucho tiempo. Y yo quisiera dividir al personaje en dos dimensiones, ¿no? La dimensión política y la dimensión, vamos a llamarle, no sé, jurídico-económica, que ya más o menos has esbozado. Si nosotros pensáramos en la dimensión política de Salinas Pliego, podríamos decir que su rasgo definitorio sería, pues que es un personaje cada vez más radicalizado hacia las derechas, con la adopción de lenguajes del vocabulario más trasnochado del viejo anticomunismo de la Guerra Fría, con cercanías con personajes que representan al presunto libertarianismo como Milei, etc. Me parece que eso está en construcción. Pero tú, en esta segunda dimensión del personaje, como un hombre evasor de impuestos, como un tipo como este empresario como él se autodefine, ¿tú cuál dirías tú que es el rasgo definitorio de Salinas Pliego como empresario, o bueno, como oligarca? ¿Ha sido la evasión fiscal? ¿Ha sido el tráfico de influencias? ¿Ha sido la perpetración de la violencia para apropiarse de un canal público como fue Canal 40? Considerando todas estas cosas, ¿cuál dirías tú que es la clave de la fórmula Salinas como empresario? ¿Cuál es el rasgo definitorio de este personaje como empresario? Bueno, creo que si hubiera una palabra sería chueco, ¿no? Casi siempre los negocios son chuecos. Hay una parte en sus grandes contratos, en sus concesiones, en toda la relación que ha construido al amparo del poder, pues hay algo siempre no muy derecho, ¿no? Desde la compra de TV Azteca en el 93 a Carlos Salinas de Gortari hasta la concesión
de telecomunicaciones en el sexenio de Cedillo, las concesiones mineras con Peña Nieto, los contratos petroleros. O sea, siempre hay un elemento chueco y turbio dentro de la forma de hacer negocios. En lo que se basa el libro de la fórmula es precisamente el modus operandi, ¿no? Y que se puede ver pues como forma de operar y de haber construido sus negocios de Salinas Pliego es una relación casi simbiótica con el poder en turno, ya sea del PAN, del PRI o de Morena, hasta su ruptura con López Obrador. Y esta relación pues le ha permitido recibir muchas concesiones, permisos y tratos preferenciales del gobierno, de las cámaras, de diputados, de senadores, legislaciones a favor, etc. Entonces, esta relación muy cercana, obtenida gracias al derecho de picaporte con la presidencia, con la persona que ostentaba las presidencias sucesivas. Luego, una penetración del Poder Judicial, una cooptación de una serie de jueces que le permitieron utilizar pues el dinero para conseguir decisiones jurídicas favorables, ¿no? Pues hay muchos casos en la historia de Grupo Salinas en las que un mismo juez casualmente vuelve a aparecer año tras año en casos muy polémicos de Grupo Salinas y da la razón a las empresas de Ricardo Salinas Pliego con argumentos muy extraños, ¿no? Lo cual pues ya puede mostrar cierta colusión con el Poder Judicial, recordando quizás que en algún momento incluso en la gestión de Elías Azar en el sistema de justicia de la Ciudad de México, pues TV Azteca era pues la empresa que daba que albergaba la fiesta de fin de año del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Para mostrar esta colusión. Otro de los elementos sería el uso del poder mediático para, uno, atacar a sus enemigos y dos, premiar a sus aliados, ¿no? Y ahí es el papel fundamental de TV Azteca, a la que ha utilizado durante toda su vida para sus intereses personales, ¿no? Se ve como pues hay toda una serie de noticias, de información, de profesionales de la información que hacen su trabajo, pero a veces cuando vienen los intereses de Ricardo Salinas Pliego o del conglomerado, ahí se pierde totalmente el punto de vista periodístico y se vuelve un instrumento de golpeteo o de alabos golpeteo para adversarios y alabos para el poder. Y eso implica también un gran poder político. Y finalmente hablaría sí de la parte de impuestos, porque su gran fortuna se ha construido en parte gracias a la evasión de impuestos, gracias a la evasión fiscal a través de paraísos fiscales, ocultamiento de negocios gracias a estructuras offshore y participación claramente en fraudes, en operaciones de corrupción, como fue el caso de Fertinal, permitido entre otros gracias a estos esquemas que utilizan empresas de papel en varios países para borrar los rastros de quienes perpetran estos fraudes. Entonces, estos 4 grandes elementos creo que son los que definen al empresario Ricardo Salinas Pliego y en la forma que ha tenido para pues pasar de ser un empresario, un heredero, digamos, pero de tamaño relativamente mediano, a uno de los multimillonarios más poderosos e influyentes de México hasta hace poco. Ricardo Salinas Chueco, me gusta la definición. Matthew, justamente de este último elemento de los que nos planteas es en el que yo te quisiera preguntar. Lo que más me sorprendió de tu libro, La Fórmula Salinas, es toda esta red de intereses y todos estos esquemas que mencionas de paraísos fiscales, de offshore, de empresas de papel, de prestanombres y toda esta red para hacer sus fraudes. Ya hablaste del de Mexicana, está el de Unefón y buena parte del libro es sobre el fraude de Fertinal. Entonces te quiero hacer una pregunta un poco grosera. Si pudieras en unos cuantos minutos explicarnos cómo
¿Cómo son estos esquemas? ¿En qué consiste las offshore? ¿En qué consisten las empresas de papel? ¿Y cómo se trabajan en estos paraísos fiscales para lo de Fertinal? Bueno, empresas que se crearon en Suecia, una serie de cosas que son complicadas, pero que, como bien dices, representan a este personaje tan chueco. Si pudieras así en unos cuantos minutos tratar de explicarnos, yo sé que es muy grosero de mi parte, pero creo que los que te escuchamos lo vamos a agradecer. Claro, bueno, para empezar, no es paradigmático de Salinas Pliego. Todos los multimillonarios e incluso millonarios utilizan estas estructuras para evadir el pago de impuestos, y esto ha generado una serie de problemas tremendos para los estados, ¿no? La falta de pago de los más ricos del mundo hace pues una desigualdad tremenda, y bueno, hay toda una serie de estudios sobre esto. ¿En qué consiste prácticamente? En 2 minutos. Los esquemas offshore tienen dos propósitos. Uno son paraísos fiscales, que son jurisdicciones donde se paga pocos impuestos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto para una persona muy rica? Es desviar hasta estos paraísos fiscales sus ganancias en México, por ejemplo, para reportar pérdidas en México, ganancias en este país, y en ese país donde se reportan ganancias no se paga impuestos. Entonces ahí es una estructura de evasión de impuestos. Y otro uso que se hace con estos paraísos fiscales, con estas jurisdicciones, digamos, es pues la opacidad, ¿no? La capacidad que uno tiene en hacer una operación fraudulenta en México, o no necesariamente fraudulenta, pero esconder que uno es dueño de una cuenta bancaria, de una casa, etcétera. Se crea una serie de empresas fantasmas que van a servir como capas de opacidad, que van a imposibilitar a los agentes de la policía o del SAT o de quien sea, poder vincular a una persona con algo, otra vez, con una casa, con un avión, con una cuenta bancaria, etc. Entonces, lo que hacen los abogados especializados en temas offshore es combinar una parte que es el no pago de impuestos con la parte de opacidad. Entonces, permite que uno, como en el caso de Salinas Pliego, haga un fraude tremendo con Grupo Fertinal, vendiendo a Pemex una empresa con un sobreprecio tremendo por $635 millones, y nunca aparecer en ningún documento. O sea, si uno ve en toda la trama de Fertinal, los documentos oficiales nunca mencionan a Salinas Pliego, porque él viene escondido atrás de empresas de papel, ¿no? Entonces, pues lo que le permitió fue desviar los recursos de un fraude cometido en México hacia el exterior, en concreto hacia España, a través de una serie de empresas, y aparte, pues protegerse legalmente, porque ante cualquier problema, pues decir que no fue él, ¿no? Entonces, pues es uno de los muchos casos de uso de paraísos fiscales, de offshore, pues que se han documentado en años recientes, pero hay que ver que toda la oligarquía, gran parte de los muy ricos de México utilizan estos esquemas para controlar casas en Estados Unidos, para controlar cuentas bancarias, cuántos gobernadores, cuántos altos funcionarios, cuántos empresarios han sido señalados por usar estos mecanismos, ¿no? Entonces, no es propio de Ricardo Salinas Pliego, pero él lo ha hecho a una escala industrial desde muy temprano. Hay que recordar quizás que en la compra de TV Azteca en el 93 pudo comprar la televisora al gobierno de Carlos Salinas de Gortari gracias a un préstamo oculto de Raúl Salinas de Gortari, que ya utilizaba desde los años 90 estos esquemas offshore para poder pasar un dinero de cuentas bancarias en Suiza, abiertas, por cierto, con un nombre falso, pero con un pasaporte real de Raúl Salinas de Gortari. Y este dinero pudo transitar hacia México a través de una serie de cuentas offshore, incluyendo una de Salinas Pliego en Panamá, ¿no? Entonces, podemos ver que ha sido un uso constante desde hace décadas de estas jurisdicciones que permiten, por una parte, no pagar impuestos, y por una segunda parte, ocultar sus operaciones para evitar, pues,
no sé, auditorías del SAT o auditorías de autoridades penales, ¿no? Fue un tiempo corto, pero creo que se resume un poco el uso que se puede hacer de estas estructuras. Claro. Mati, a mí me gustaría preguntarte sobre esta ambigüedad que ha tenido Ricardo Salinas. Insinúa, ¿no? Hace unas semanas, hace unos meses, que se presentaría probablemente como un candidato para la oposición en nuestro país. No lo declara, digamos, de una manera formal, como coquetea con ello. Quisiera preguntarte sobre si ves alguna oportunidad de que este asunto eventualmente le reditúe como algún capital político, no solo quizá dentro del propio país, que vemos a una oposición muy desgastada, sino que busque al esto, ¿no? Ir a la Corte Interamericana a decirse un perseguido y que cobrarle estos adeudos va contra sus derechos humanos, pero que busque tal vez cierta digamos, como afinidad extranjera del gran capital, de otros capitales, pues que pudieran eventualmente pues ayudar como a una carrera de esta aspiración presidencial llena precisamente como de influencias y de golpeteo también en nuestro país. ¿Cómo ves este escenario? Pues de entrada es evidente su deseo, al parecer, de acercarse a la administración de Donald Trump, ¿no? Pues vimos lo de la marcha de la generación Z, que fue prácticamente convocada por él a través de terceros, pero fue prácticamente obra suya, que fue comentada en la Casa Blanca, entonces parece que es lo que buscaban. Él ha estado en Washington hace poco tocando puertas. Yo creo que lo está haciendo más grande de lo que realmente fue, porque presume una serie de reuniones con altos personajes del Partido Republicano que en realidad pues son personajes menores. O sea, parece que hace mucho más ruido de lo que realmente hace, pero quiere, al parecer, hacer pensar que podría ser uno de los candidatos del movimiento de Donald Trump aquí en México, un poco emulando lo que está pasando en Argentina, ¿no? Con el partido de Milei, que recibió un apoyo directo de Donald Trump, una intromisión directa de Donald Trump que favoreció al partido de Milei, o ahorita en Honduras con una intervención directa en las elecciones presidenciales que hicieron ganar al candidato de Trump. Entonces parece que él está en una dinámica doble, ¿no? Una que es la de buscar el apoyo del movimiento de Trump, del MAGA, y por otra parte, tratar de concentrar hacia su figura los descontentos que puedan existir en México respecto a varios temas, ¿no? Se ve cómo se suma a los temas. La inseguridad está de moda, pues él ya va a hablar de la inseguridad. Hay un problema con los perros callejeros, pues él va a entrar a los perros callejeros. O sea, hay todo un tema ahí de emular un descontento, fomentar un descontento existente, pero hacerlo quizás más grande, darle mucho eco en TV Azteca, en sus cuentas de redes sociales, etcétera, a través de su movimiento anticorrupción y anticrimen, o sea, toda una serie de iniciativas que parecen ser diseñadas con fines de mercadotecnia política para decir, bueno, esos son los puntos donde el gobierno, la 4T, está débil, entonces pues hay que atacar por ahí. Y en efecto podría concentrar hacia su figura pues este descontento con tal pues de capitalizarlo hacia una quizás candidatura presidencial del 2030. Falta mucho tiempo, faltan muchas cosas por suceder. Parece que ya está perdiendo el tema de su pelea con el SAT, entonces habrá que ver si le es redituable seguir peleando con el gobierno después de esa derrota, o ya negociar y hacer las paces y continuar sus negocios como si nada. O sea, pueden pasar muchas cosas, pero por el momento su estrategia ha sido esa. Crear, o sea, participar en esto que el movimiento de Trump llama la batalla cultural, ¿no? Que es romper todos los esquemas de narrativas para imponer una agenda ultraconservadora en los países, seducir al gobierno de Estados Unidos, hacerle llamados de que él podría ser pues el gallo de Trump aquí prácticamente, ¿no?
Y por otra parte, pues está la de llevar a cabo una campaña en México para atraer las voces del descontento hacia Morena. Bueno, Mateo, ya que se habla de la dimensión política de Salinas Pliego, a mí me gustaría preguntarte algo muy, muy breve. ¿Es verdad que figuras de las derechas más radicales suelen presentarse a sí mismos como entes marginales que vienen de las afueras de la política, que vienen, que se meten a la política no porque les guste, sino porque ellos se ven en la necesidad de eso y nos van a decir cómo se deben hacer las cosas? Y pues por supuesto suelen tratar de figurar ellos solos, tratan de presentarse a sí mismos como personajes que se construyeron sin la ayuda de nadie, etcétera. Pero me gustaría que, ya que le conoces con lupa a este personaje, que nos hables un poco de quiénes conforman su entorno político, a quién valdría la pena seguirle la pista políticamente en el entorno de Salinas Pliego. Recientemente se tomó una foto con conocidos personajes de la vida pública mexicana, comentócratas como el señor Francisco Martín Moreno, como la señora María Amparo Casar, Leonardo Curcio, el infaltable Alatorre. En fin, tú que has seguido al personaje, ¿quién dirías que es su entorno político? ¿Quién sí podría estar ahí orbitándole a su lado en caso de que se llegara a gestar una candidatura presidencial o alguna movilización, una agitación política que tratara de incidir en alguna contienda electoral? Bueno, quizá precisar que varios de los que mencionaste ahorita son sus empleados. Entonces, cuando creó su movimiento anticrimen, anticorrupción, en realidad en la foto, pues venía la mitad de los que venían de apoyar su movimiento, etcétera, pues están en su nómina, ¿no? Entonces, quizás habría que relativizar el apoyo real que tenga Salinas Pliego. Pues en el entorno político, la verdad es que ya perdió mucha influencia, ¿no? Vimos cómo desde el sexenio de Vicente Fox, Salinas Pliego tenía emisarios muy cercanos trabajando en la presidencia o en dependencias clave en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Su hija formó parte de la Cámara de Senadores. Tuvo mucho poder, mucha influencia en el Partido Verde, todavía un poco. Con el regreso del PRI, con Peña Nieto, tuvo a dos de sus principales cabilderos que pues eran legisladores federales por el PRI, y con López Obrador tuvo a muchos aliados en secretarías de Estado directamente. O sea, sí llegó a tener una gran influencia sobre el mundo político de México. Actualmente parece muy reducido. Podríamos mencionar a Lili Telles, evidentemente, quien siguió cobrando durante un tiempo. No sé si todavía no lo tengo confirmado, pero durante un tiempo pues estaba todavía en Grupo Salinas y en el Senado cuando pasó de Morena al PAN. O Luis Armando Melgar, el senador del Partido Verde que busca ser gobernador de Chiapas. Pues él es de los pocos, digamos, emisarios de Ricardo Salinas Pliego dentro del mundo político, de los visibles, digamos. Muchos de sus cabilderos ya están un poco retirados, pero no solo en el mundo político. Creo que en realidad ha perdido mucha influencia en todos los ámbitos, porque hay un tema con el poder que es la imagen que uno exhala, ¿no? O sea, si todo el mundo cree o está convencida que esta persona es poderosa, es poderosa. Si las personas empiezan a ver que una persona está perdiendo, está armando una batalla que va a perder, etcétera, pues lo abandonan, ¿no? Entonces yo creo que está ahorita en una fase donde pues tiene quizás pocas palancas en los mundos político, empresarial, etcétera.
como para ser todavía un actor tan influyente, ¿no? Ahorita su influencia está más que nada en algunos periódicos que todavía le compran pues unas participaciones, unas columnas, colaboraciones, etcétera, o a través de redes sociales, pero o sea, según yo se ve que su influencia real ha disminuido bastante desde que empezó a luchar abiertamente ya contra el gobierno federal. Pues esas son malas noticias porque es mi gallo, entonces sí, me entristece mucho saber eso. Oye, Matthew, finalmente yo quisiera hacer una pregunta muy específica acerca de un dato que encontré en tu libro que me llamó mucho la atención. Tú encontraste que hace exactamente 10 años, en 2016, Ricardo Salinas Pliego estuvo buscando o contrató a una empresa en Londres para tratar de buscar la nacionalidad de un paraíso fiscal de Antigua y Barbuda por medio de una visa dorada o algo así. ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Le diste seguimiento a este dato? El dato viene de un grupo, un grupo de investigadores que se llama la OCCRP, que es una red de periodistas bastante importante, que ya habían publicado un reportaje sobre esto, pero que había pasado totalmente desapercibido en México. Este consorcio consiguió los archivos internos de este despacho, que se llamaba Agency, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno. Y dentro de los archivos, pues venían todas el trámite, digamos, para que Ricardo Salinas Pliego, su familia y su brazo derecho, Pedro Padilla, fueran residentes, fiscales, ciudadanos de Antigua y Barbuda. Todo indica en los documentos que sí lo logró, porque pagó, sí hay recibos de pago a este despacho, etcétera. Lo que no tengo es ni el pasaporte, ni una prueba fehaciente de que lo fue. Por eso en el libro viene de que hizo todos los trámites para tener la nacionalidad de este paraíso fiscal, pero no podría asegurar que sí lo hizo. Lo que sí puedo asegurar es que pagó, no solo él, también Pedro Padilla pagó, y que hubo toda una serie de trámites para sacar pasaportes para él y su familia, vienen ahí en los documentos. Entonces, pues sí, justo era como ama tanto a los paraísos fiscales que quiso hacerse ciudadano de uno, ¿no? Y pues es parte de... Hay muchos países que hacen esto, ¿eh? No es solamente una particularidad de Antigua o sea, el sistema de visas doradas ha funcionado en Malta durante mucho tiempo. Parece que Trump incluso volvió a poner la idea sobre la mesa de otorgar la nacionalidad o la residencia de Estados Unidos a cambio de pagos. O sea, es uno de los servicios que ofrece la industria offshore, ¿no? La de pagar por un pasaporte. Ahora, si realmente quisiera ser candidato presidencial, la verdad no lo sé, pero podría ser quizás un problema. Si tuviera doble nacionalidad, quizás podría ser un problema. Pero lo desconozco, no me sé esa parte de la ley ni de la Constitución. Pero sería chistoso que lo hiciera y decir, oye, pero también eres ciudadano de Antigua y Barbuda. Henley & Partners es el despacho británico, según aquí en tu libro. Pues, Matthew, muchas gracias por esta plática, y yo recomiendo a todos que lean el libro de Matthew Turlier. Es realmente impresionante, es una novela de terror. Y te queremos dar las gracias por esta plática. ¿En dónde te podemos leer? ¿En redes sociales o en dónde podemos ver tu trabajo? Pues en la revista Proceso, en Le Monde, y en las redes sociales ni me busquen porque no estoy. Pero es un placer estar con ustedes, agradezco la invitación y pues estaré a la orden cuando quieran. Pues sí, tú tienes la culpa, porque ¿a quién se le ocurre ponerse a estudiar durante años a Salinas Pliego? Ahora es un Salinas Pliególogo. Ni modo. Muchas gracias, Matthew. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bye. Bueno, pues vamos a hacer una pausa muy rápida para llegar al final de nuestro viaje.
Pues estamos llegando al final de este viaje a la Estación Averno, con este tema que nos gusta y no nos gusta. Hay cierto morbo en él. Así es. Pero ¿por qué es importante hablar de Ricardo Salinas Pliego? ¿Por qué es importante revisar la trayectoria de este personaje? Yo creo que Salinas Pliego representa lo peor que puede haber, no solo en el sector empresarial en México, en el sector económico, sino como lo vimos en esta escena abierta, en el sector político. Representa las peores prácticas que puede haber, tanto prácticas para enriquecerse de manera chueca, como bien dice Mathieu, como lo peor que puede haber en prácticas políticas, porque finalmente ha estado mezclado todo el tiempo en la política con su trabajo como sus negocios como empresario. Y además es algo que viene de familia, pues. Su padre, su abuelo y su bisabuelo estuvieron en este negocio. No es sino hasta con él, con la compra de Televisión Azteca, en donde brinca a ser uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, pero representa lo peor, las peores prácticas. López Obrador muchas veces decía en las mañaneras que este tipo de personajes era el colmo, que ni siquiera perdían su respetabilidad, ¿no? Y siempre repetía, y a los niños les decían, estudia para que de grande seas como fulano de tal, un reverendo ladrón. Que más bien yo creo que sería, no estudies, no importa, para que cuando crezcas seas como Ricardo Salinas Pliego, un reverendo ladrón. No entiendo por qué López Obrador pues lo protegió de alguna manera, le dio muchas concesiones en el sentido de que le concedió muchas oportunidades para hacer sus tranzas, e incluso lo llamaba su amigo. Es algo de las cosas del observador que nunca voy a entender, porque se contradice totalmente con su discurso de esta indignación porque este tipo de personajes ni siquiera pierdan su respetabilidad. Yo creo que Salinas Pliego ya no tiene que perder porque ya no tiene respetabilidad, por lo menos esta respetabilidad no la va a perder porque no la tiene. Pero sí hay un sector, afortunadamente muy pequeño, que cree que puede ser un modelo a seguir, efectivamente, ser como fulano de tal, que es un reverendo ladrón. Pero representa lo peor de estos mundos, así como, por ejemplo, Jan González representaba lo peor de la política. Hay una famosa frase, la más famosa frase de Jan González, de un político pobre es un pobre político. El bisabuelo de Ricardo Salinas, Benjamín Salinas, tenía una frase que era: haz negocio con los ricos y quedarás pobre, haz negocio con los pobres y te harás rico. Por eso, desde que empezó sus empresas, el bisabuelo de Salinas, con una familia con la que emparentaron, que era la familia Rocha, y entonces crearon Salinas y Rocha, siempre fue hacer negocio con el sector más pobre de la sociedad, para exprimirlos. Y así ha sido también los negocios que finalmente el bisnieto pues está haciendo desde hace ya mucho tiempo. Ahora trata, yo creo que de una manera de amortiguar lo que viene, pues trata de hacer una carrera política, y por eso presentó el año pasado este grupo que mencionabas hace un momento, también con lo peor de la comentocracia, ¿no? Y está disputada la sí, lucha. Pero él es bueno para hacerse de lo peor, ¿no? Sí. Efectivamente, no solo están sus empleados como Sergio Sirviento, Alatorre, todos estos, sino se le agregan personajes, ya los mencionaste, ¿no? La señora Casar, el Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. A mí lo que me sorprendió mucho fue verte a ti, Héctor Alejandro, en esa foto. ¿Tenemos la foto? ¿Podríamos ver la foto? Si podemos hacer un acercamiento arriba de un pelón que está ahí, que no soy yo. Del lado izquierdo hay un pelón ahí en primer lugar con un saco azul. Ahí está el pelón.
arribita del pelón, No. ahí está Héctor Alejandro. Dices al ¿Qué lado haces de, ahí, de la Héctor chica de Alejandro? amarillo, ¿no? Sí. No, Sí, no se parece. Bueno, no. ¿Qué por haces las ahí, cejas, Héctor? a lo mejor. Explícanos. Hay que recordar que la curiosidad antropológica nos hace hacer etnografía y hay que estar. Eso hay que puede estar, ser. Esa hay es que una buena estar explicación. en el lugar de los hechos para describirlos. Entonces bueno. yo creo que no tiene ninguna oportunidad Ricardo Salinas Pliego de ser presidente de este país, afortunadamente, pero nunca está de más señalar a este tipo de personajes, que, insisto, representan lo peor que puede haber en la vida pública y efectivamente para que pierdan su respetabilidad y que de ninguna manera sea un referente para nadie. Yo espero que en los próximos meses y años esto cada vez sea más claro, para que cada vez más este tío Richie, para los ojos de todos, se vea que es el tío chueco y no el tío Richie. Y yo creo que también en una reflexión sobre la lucha de clases y desmontar de una vez esto que justo en lo que se basa este mote de tío Richie, ¿no? Y el discurso de la meritocracia que encumbra falsamente también Ricardo Salinas Pliego sobre que él le echa muchas ganas, que él trabaja mucho, que él produce la riqueza, él es el que nos hace el favor de darnos trabajo, ¿no? Omitiendo también pues que no solo esto que ya nos explicó Matías sobre este sistema de fraudes, ¿no? Y de los impuestos, sino también el que la propia estructura, y no me refiero solo a esto del espacio radioeléctrico, sino de la fuerza laboral, de la propia estructura de la que se benefician todas sus empresas, pues eso es lo que hace la riqueza que tiene y esta elusión y evasión fiscal. Y también hace rato me quedé como dando vueltas en la cifra que nos dijiste también sobre el libro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y hace ratito también que lo mencionabas, sobre sí ciertos beneficios que recibió, Es que ¿no? eso lo dije Recibieron antes de empresas. entrar al programa. Sí, lo dijimos antes del aire, Sí. pero ahorita que mencionabas de nuevo Que como en los primeros 4 esa años del ruptura. sexenio del López Obrador creció su fortuna de No, Ricardo Salinas en 91%. 91%, ajá. Casi duplicó su fortuna. Y hace rato que estábamos hablando con Mati, me estaba acordando de al inicio de los programas del bienestar, antes de que existiera el Banco del Bienestar, que también mediante Banco Azteca empezaban a darse estos apoyos, pues, ¿no? Y la ganancia que tuvo Banco Azteca con esto. Entonces, yo creo que sí, el hecho de que por ahora no abiertamente se le cuestione a la presidenta, ella ya asegura, ¿no? Que no haya, por ejemplo, contratos con la televisora. Obviamente, pues sería impensable No le puede que pagar hubiera publicidad o comprar publicidad porque debe impuestos. Claro, ajá. Pero pues eso, ¿no? Tal vez el que justo este ejemplo en específico, porque esto en el sistema en el que estábamos habituados es realmente como excepcional, ¿no? Los grandes empresarios, me pienso ahora, por ejemplo, en Grupo México, ¿no? En esta contaminación del río Sonora, lo que insisto, ¿no? En esta reflexión que a mí me dejó girando muchísimo sobre los 1,000 millonarios, la riqueza que tiene Carlos Slim. Me parece que Ricardo Salinas Pliego es solo como un botón, una muestra de botón, pues, de todo lo que es al final esta acumulación excesiva y grotesca de la riqueza. Seguramente hay casos que hay que detenernos en cada uno, también creo que ciertas conductas o modus operandi o redes de mafia, ¿no? Que hoy encabeza que se pueden ver en Ricardo Salinas Pliego, no es la misma práctica de muchos empresarios y empresarias, pero yo sí creo que es inmoral esta acumulación de la riqueza que se tiene, ¿no? Y más allá del caso particular, como digo, lo que está detrás y lo que, digamos, sostiene, sí tiene que ver, creo yo, con algo que está pendiente, que es una reforma fiscal, ¿no? Porque lo que nos comentaban también era que a pesar de el propio, o sea, ya esta es una deuda que debe pagar y lo que estamos esperando es que se haga, digamos, justicia en estos términos. Pero aún pague, sigue siendo injusto en los términos, digamos, de la justicia social, ¿no? O en que aún pagando toda esta cuestión de defraudación, la cuestión en general de los impuestos de los millonarios o los 1,000 millonarios en nuestro país sigue siendo
no justa. Seguimos pagando de manera igual quienes tenemos menos a quienes tienen más, ¿no? Y yo creo que eso será también una tarea pendiente sobre esta reforma fiscal y sobre todo también en esta, que ellos se han robado como estas palabras de la batalla cultural, pero que hay que reapropiárnosla, ¿no? O sea, el poner siempre de manifiesto que estas prácticas que no solamente son inmorales, sino que tienen efectos inmediatos en la vida de las personas. Los recursos que debe Ricardo Salinas Pliego serían destinados o tendrían que ser destinados para los programas sociales que nos beneficiarán a todos. Son recursos que no debe a un organismo en particular, sino que nos debe a todas y todos. Todas y todos, incluso las personas que se dedican, por ejemplo, al comercio informal, también pagan impuestos, ¿no? Aunque ha sido como esta lógica que se intenta imponer sobre que no, los empresarios son formales, son los que tienen y que sostienen la economía en el pago de impuestos. Todas y todos pagamos impuestos. En el caso particular del SAT, si nos retrasamos, hay multas que se suman. No tenemos una condonación así, sí, hay recursos y esto, pero pues creo que ese recordatorio también que a Ricardo Salinas Pliego le hace falta decir, en efecto, pues sí, o sea, aunque él en su ilusión se crea distinto, superior, pues no, y eso creo que nos va a dar como lecciones. Para todas y todos de seguir pues denunciando y exhibiendo y no caer en estas narrativas sobre que es un logro, ¿no? Tener esta acumulación grotesca también basándose en estas conductas abusivas, ¿no? Es que por supuesto que el enriquecimiento de Salinas Pliego es inmoral, pero en su caso es ilegal también. Sí, también es ilegal. Uh-huh. Sí, ese es en buena medida el problema, ¿no? Ya la dimensión moral sería de suyo muy, muy impugnable. Ahora resulta que no, que también es una cuestión ilegal, ¿no? Entonces no hay manera de defender a este personaje, insisto. Yo creo que las únicas dos sensaciones a las que debe mover un personaje como Salinas Pliego es a la alarma o al náusea. O sea, alguien que tiene esa conducta en términos económicos, alguien que tiene ese vocabulario tan abiertamente excluyente, tan abiertamente violento, que retoma las peores prácticas Uh-huh. del momento más oscuro de América Latina, que fue la Guerra Fría, o uno de los momentos más oscuros de la historia regional, pues solo debe mover a que nos indigne un personaje así. Entonces hay que ver hasta dónde ciertas personas son capaces de perder filtros para aliarse, respaldar o restarle gravedad a un personaje como este. Yo tenía, durante estos días he estado pensando mucho en un escritor del siglo XX perteneciente a esta derecha radical heredera del sinarquismo, que se llama Rigoberto López Valdivia. Él publicaba en esta editorial que pertenecía a Salvador Abascal Infante, Uh-huh. Que como recordamos, este tipo publicaba la llamada Hoja de Combate, Uh-huh. que era un panfleto de la extrema derecha, en fin. Y en uno de sus libros, este señor López Valdivia, el título del libro se llama Notas sobre progresismo y socialismo religioso, que es un intento de crítica contra la teología de la liberación y algunos de sus más importantes precursores en México, como don Sergio Méndez Arceo, ¿no? el obispo de Cuernavaca, en el siglo pasado, pues. Y López Valdivia hacía una gran disertación que revelaba muy bien la visión de las derechas, porque él decía que era un error que la Iglesia optara por los pobres para mejorarles la vida material o para hacerlos no pobres, porque él argumentaba con base en dos elementos. El primero de ellos es que por naturaleza, por creación divina, hay un mundo jerárquico donde, bueno, hay unos que son ricos y otros pobres por designio divino. Y entonces eso habla de que hay una sociedad jerárquica donde nosotros debemos conocer muy bien nuestro lugar y no salirnos de ahí. Porque si así lo quiso Dios, no quiénes somos nosotros para tratar de subvertir ese orden que Él nos dio.
Y además había otra cuestión bastante mustia, pero era parte de la argumentación de este hombre, que es decir, que si el reino de los cielos es de los pobres, pues entonces hay que entender la creación divina como algo que hace que haya mayoritariamente pobres, porque la intención de Dios es que haya más gente en el cielo, ¿no? Claro. Y la otra argumentación iba en el sentido de que algo así como si dejan de ser pobres, se pierde la oportunidad de que la iglesia y de que los hombres y mujeres buenos de manera caritativa los apoyen o algo así. Entonces, esta exaltación tan ciega de la desigualdad, pues creo que ha evolucionado en personajes como el tío Chueco, como este personaje de Ricardo Salinas Pliego, pero ahora la visión sobre los pobres es ya ni siquiera como esta extrema derecha del siglo XX de bueno, son como perritos callejeros que hay que cuidar. No, la visión de este es, bueno, a ver cómo puedo yo expoliarlos más y puedo yo abusar de ellos para yo volverme cada vez más rico. O sea, ni siquiera estos elementos de la extrema derecha del siglo XX que eran elitistas, pero que se barnizaban con este lenguaje religioso de caridad y de interpelar a una voluntad divina para que el mundo sea desigual. Ahora ya es ver a la gente como fuente de otro doble expolio, ¿no? De seguirlos fregando. Eso es lo que representa, creo yo, Salinas Pliego, ¿no? Siempre me parece que sus semejanzas con esta extrema derecha del siglo XX debe haber más, ¿no? No por nada es hijo de un tipo que financiaba a los grupos paramilitares de la extrema derecha, como los del Muro, ¿no? Estos grupúsculos de extrema derecha que se enquistaban en universidades para neutralizar al activismo de izquierdas. Entonces, pues bueno, eso es más o menos el personaje. Qué maravilla de señor. Espero que sigamos hablando pronto de él. Pues ojalá que muy pronto regrese a la dimensión a la que pertenece, que es de un usurero que vende electrodomésticos. Punto. Tranza, ¿no? y que no vuelva a crecer y que de ninguna manera sea un referente en un país tan grande como México. Y si va a ser referente, que sea referente de lo que no se debe hacer. Exacto. ¿No? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos aguantaron hasta llegar aquí. Al final del feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nada más falta el pastel. Le das el pastel cada programa. Sí. Para celebrar. Feliz cumpleaños a todas y todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en otra Estación Averno.